Hasta hace algunas horas era presidente de la Cámara de Diputados, acaba de renunciar en medio de la tensión también de quién va a ser su sucesor. Vamos a estar conversando de lo que fue su gestión y de los desafíos que vienen junto al diputado Ricardo Cifuentes. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un agrado estar contigo esta mañana del día miércoles ya. Sí, pues miércoles, primer día que usted ya no es presidente de la Cámara de Diputados. No, ¿Cómo todavía terminó? soy, porque Hasta yo que se presenté, repasa, que haga el brazo. claro, el lunes se vota la renuncia. Ah, Hay un procedimiento que es más o menos largo, el lunes se vota la renuncia y se aprueba en esa sesión y se hace la elección el día lunes siguiente, o sea, el 8 se vota, se aprueba o se rechaza la renuncia y el 15 se elige la nueva mesa. Así que todavía nos ya, quedan unos días aquí. me estoy adelantando los tiempos, diputada. Es que llevamos a tanto rato hablando de esto a propósito Sí, de lo que pasó en el recién. Senado, ya vamos a tomar eso, pero cuéntenos cómo evalúa su periodo a la cabeza, que ya entonces le quedan algunos días todavía. Bueno, este es un periodo bien especial porque solo duró 8 meses, a diferencia de lo que había ocurrido históricamente en la Cámara, donde las presidencias duran un año. Yo diría que este es un signo de los tiempos, esto de acortar los periodos. Eh, 8 meses claramente es muy poco tiempo, no se puede hacer ninguna modificación muy significativa, digamos, en el funcionamiento de la Cámara ni en otras cuestiones de suyo importante. Pero yo diría que nosotros nos propusimos algunos objetivos cuando partimos en julio, y con los que además nos presentamos a la elección y que tienen que ver con recuperar un poco el diálogo y la conversación al interior de la Cámara, de tal manera de hacerla más eficiente en la aprobación o la tramitación y en la construcción de la ley. Y fíjese que, al menos desde el punto de vista del clima con que recibimos la Cámara y con el que la estamos dejando, hay un mundo de diferencia. Nosotros en julio del año pasado, en esta Cámara prácticamente se gritaba a todo el mundo, se peleaba, andaban algunos ofreciendo, qué sé yo, algunos actos medio reñidos con la costumbre, en fin. Hoy día hay un clima de calma, de conversación. Hay diferencias políticas, obviamente, y las va a seguir habiendo. Es parte de lo que hace la Cámara, ¿no? Reflejar las diferencias políticas del país. Pero hay un clima de mayor conversación y mayor, yo diría, de mayor fruto en la legislación. Hemos aprobado más de 100 leyes en 8 meses. Muchas del Ejecutivo, pero también algunas mociones parlamentarias que estaban muy retrasadas. Hoy día prácticamente estamos al día con las comisiones investigadoras, todas han rendido su informe, y especialmente lo que tiene que ver con las iniciativas parlamentarias se han llevado a efecto. Yo diría que ahí hay una primera cuestión y una segunda es que yo creo que hemos sido dignos representantes de la Cámara. ¿Por qué lo digo así? Porque en algún minuto nosotros tuvimos que representarle al gobierno en una mesa que está integrada también por dos vicepresidentas del gobierno. No en mi caso, digamos, pero en el caso de ella sí. Bueno, tuvimos que representar la acción, el actuar del gobierno y lo hicimos, en mi criterio, equilibradamente, correctamente, al propio presidente de la República, diciéndole que algunos de sus funcionarios, digamos, no estaban respetando la dignidad del Congreso y de la Cámara de Diputadas y Diputados en su rol fiscalizador. Un tema complejo, delicado, pero yo creo que lo hicimos bien y además pudimos mantener siempre, digamos, en alto este rol que a veces es muy discutido de la Cámara de Diputados, ¿no? Y diputados respecto de la fiscalización. Fiscalizar los actos del gobierno y de la administración siempre es complejo, pero nosotros nunca tuvimos una dificultad para conformar una comisión investigadora, para hacer las citaciones que correspondía, para que las comisiones funcionaran de acuerdo a lo que los propios presidentes de las comisiones lo estimaban. Nunca hubo una interferencia de la mesa en el funcionamiento de alguna comisión, ya sea de las comisiones permanentes, en temas tan álgidos como las relaciones exteriores o la seguridad y la defensa. Jamás hubo una imposición ni acelerar ni retrasar. Siempre nos coordinamos con el Ejecutivo. Todas las semanas tuvimos reuniones con la Secretaría General de la Presidencia para coordinar una agenda que representara los intereses del gobierno, pero que también representara los intereses de la Cámara. Y en eso creo yo que hemos sido bastante equilibrados. En fin, entre otras cosas. Bueno, esto en paralelo a la discusión, como le decía, de quién va a ser su sucesor o Evidente. sucesora, como lo ve usted, había un acuerdo administrativo, se hicieron algunas modificaciones. Ahora llevamos,
bueno, prácticamente meses hablando de esto. ¿Qué cree usted que va a pasar? Bueno, yo creo que se está dando la discusión que se ha dado siempre. ¿Eh? No, no me preocupa a mí porque esto de que viene un candidato, que el pacto se podría romper, porque surgen otras fuerzas, hay cambio en las bancadas o en la integración de las bancadas, en fin. Mientras eso se mantenga, nosotros vamos a tener siempre una dificultad para la conformación de la mesa, tanto del Senado como de la Cámara. La polarización que tiene el Congreso en general, bueno, es fruto de esta dispersión que ha venido ocurriendo. El cambio, mientras no haya una cuestión que para mí es clave, que es la renuncia a su escaño de aquel diputado que renuncia a un partido, esta dispersión la vamos a mantener. Y lo que ha ocurrido hasta ahora con amarillos, con demócratas, que son parlamentarios que han sido elegidos por un partido determinado y terminan después de unos meses militando en otro partido. Bueno, mientras eso no se resuelva, como lo resuelven las democracias modernas, digamos, que es que cuando un parlamentario elegido por el partido A resuelve transitar al partido Z, bueno, en ese minuto pierde el escaño. Eh, Eso es mantener un orden que nos permita mantener la correlación de fuerza al interior del Parlamento. Eso hoy día no ocurre y eso es lo que ha generado estas dificultades en la Cámara, en el Senado, particularmente hace un par de semanas atrás, y es lo que tiene tensionada la Cámara de Diputadas y Diputados también. Ya, ahora, pero pareciera ser, visto desde fuera, que tenemos dos escenarios. En el oficialismo se cuadran con el Partido de la Gente y respetan el acuerdo original en el que a ellos les tocaba ahora presidirlo, o en la oposición logra su cometido, también con el Partido de la Gente, y al parecer, Joana Pérez, diputada demócrata, podría ser la nueva presidenta. Eso pareciera que son los dos escenarios posibles. Bueno, precisamente lo digo por eso, porque ella, en el caso de Era Joana ese. Pérez, una ex camarada mía, cruzó, digamos, el Rubicón, como lo dicen, ¿no? Eh, y no pasó nada. En cambio, en una democracia más estable, con un sistema de partidos más que tiende más a un régimen de mayoría, en fin, para darle esta mayor estabilidad al sistema político, eso no hubiese ocurrido. Eso es lo que yo trato de señalar. Y bueno, eso es lo que está generando esta inestabilidad tan fuerte en ambas cámaras del Congreso. ¿Qué tan grave sería que se replicara lo mismo que en el Senado y terminemos con la Cámara y el Senado presidido por la oposición? Yo creo Sea, que pensando en el gobierno. no reviste más gravedad que una derrota política para el gobierno que ya ha tenido muchas, o sea, no, desde ese punto de vista, una más no implicaría Acostumbrado, dice perder. usted. Sí. Pero lo segundo es que podría poner alguna dificultad en la marcha de la agenda legislativa, pero también eso es muy relativo porque, como usted comprenderá, en un régimen tan presidencialista como el que nosotros tenemos, las urgencias siempre las pone el legislativo, perdón, el ejecutivo. Eh, y desde ese punto de vista existe muy poco espacio. Lo que sí existe es un espacio de conversación y de ponerse de acuerdo cuando hay buena voluntad de las partes. Y si no, termina imponiéndose la voluntad del ejecutivo a través de las urgencias. Ahora, si uno mira la agenda de seguridad, probablemente tiene, o sea, de hecho, no probablemente, en la práctica tiene más apoyo de la oposición que de parte del mismo oficialismo. Ahí tiene una prueba usted de las cosas que estamos diciendo. Quedan 8 proyectos que aprobar de la agenda, entre comillas, fast track, que se denominó y que nosotros apoyamos también con mucha fuerza en nuestra presidencia. ¿Eso es lo más Esos ocho complejo? proyectos no se han aprobado, perdón, porque hay muchas diferencias al interior del propio gobierno. Entonces, aquí no hay que culpar de todo a la oposición tampoco, digamos, y hay que hacer un mea culpa también al interior de las personas que conforman el gobierno y cómo se comportan los parlamentarios que apoyan al gobierno en esta materia. Esos otros proyectos son los más complejos, pensando, por ejemplo, en reglas de uso de la fuerza, Así es. bueno, infraestructura crítica, inteligencia, que son los más Inteligencia, complejos. Ministerio de Seguridad Pública, en fin, son los más complejos, no cabe duda. Por eso que han demorado tanto. También ha habido, yo creo, una dilación a veces un poquito innecesaria en las comisiones, tanto del Senado como de la Cámara. Se podría apurar más, pero eso depende mucho de también las urgencias del Ejecutivo, porque a veces el Ejecutivo tiene que ir midiendo, ¿no? Estas cosas se van midiendo día a día. ¿Qué pasa si yo apuro la tramitación de un proyecto? Ya vimos lo que ocurrió con la propia reforma tributaria del Ejecutivo al inicio de esta legislatura, en que por apurarla demasiado terminaron con un rechazo rotundo.
Lo cambio de cámara, pero esto pasó en el Senado, se aprobó, comienzan básicamente esta discusión ya más profundamente de la sala cuna, y ahí justamente en el oficialismo prácticamente todos o la mayoría se restó, siendo que es un proyecto que todos dicen que se quiere impulsar, básicamente como una crítica al gobierno porque se habían comprometido a presentar indicaciones, cosa que no hicieron. Entonces, al Claro, parecer se supone que se aseguraron que iba a avanzar igual la iniciativa, pero hicieron este voto de protesta. ¿Cómo lo bueno, veis? Porque este es un ahí proyecto tiene que el gobierno... una manifestación otra vez de lo que estamos hablando, digamos, de que al interior del gobierno hay problemas de coordinación, hay problemas también de sentido de los proyectos a veces en que no se comparten los objetivos o a veces no se comparten las medidas que las leyes contemplan para atacar un determinado problema, que es lo que ocurre muy seguidamente en los proyectos de seguridad pública, ¿no? Ahí hay una discusión a veces muy fuerte respecto de cuáles serían las medidas y cómo se aplican, digamos, especialmente en el uso de la fuerza y estas que comentábamos. Pero en este caso el gobierno se había comprometido a presentar indicaciones, no lo ha hecho. Es un proyecto que ellos trataron de reflotar dentro de la reforma de pensiones, ha Así es. habido un proyecto Es un proyecto, paralelo, es muy necesario. es Yo muy necesario. creo que nadie puede discutir la utilidad que tiene ese proyecto y las mujeres en Chile lo están esperando ansiosamente, porque además resuelve un problema incluso a veces de pobreza. Tiene una utilidad tremenda. Pero mire usted, estamos enfrascados en cosas que a veces son unas pequeñas niñerías, diría uno, ¿no? Esto de que no me mandaron la cosa, que no me llamaron, que no me avisaron, en fin. Uno podría hacer esto un poquito más serio y decir, ¿sabe qué? Conversemos, pongámonos de acuerdo antes, veamos cuáles son las diferencias y tratemos de resolverlas. No, y además Ahí, la señal que se da a la ciudadanía cuando ven al oficialismo votando en contra. Claro, hay claro, que darle una vuelta y hacer un análisis y ver que en realidad es un voto protesta, pero sí quieren el proyecto, pero en realidad no tal como está. Finalmente lo que la gente ve es que lo están votando en contra y que el gobierno sí, no ¿no? hizo Y su parte además, de la pega. o sea, por eso digo yo, por los proyectos tan emblemáticos como ese y tan necesarios como ese, requieren de mucha pericia, ¿no? Pero no necesariamente solo de la presidencia de una Cámara, requieren la pericia de los ministros, tanto de la Secretaría General de la Presidencia como de los ministros sectoriales que están a cargo, para evaluar cómo va la marcha del proyecto, dónde están las sensibilidades, puedo ponerle una urgencia y apurar la discusión hoy día, o prefiero demorarme 2 días más, volver a conversar con ese parlamentario, hacer las tareas que son eminentemente conversaciones. Aquí en el Parlamento no hay otra cosa que no sea estudio, conversación, y por tanto yo puedo usar mucho tiempo en eso. Desde ese punto de vista, aquí no hay una gran inversión, entre comillas, digamos, lo que hay es uso del tiempo de manera razonable y de manera, entre comillas, habiloso, digo yo, que sea una gestión que se vaya midiendo y diciendo, mire, por aquí, por allá, y vamos logrando acuerdos. Volviendo a su cámara, ley corta y SAPRE, eso tiene una fecha Mm. que se está corriendo ya el tiempo, queda muy Y poquito, ¿cómo lo ve? muy complicado. Es uno de los proyectos que yo creo que no tiene buen diagnóstico, entre comillas, ya que estamos hablando del tema de salud aquí en la Cámara. Yo lo he visto, lo he conversado, lo he consultado, hay demasiados temas muy complejos en ese proyecto. Entiendo que en estos días se va a votar ya definitivamente en la Cámara, eh, perdón, en la Comisión de Salud, tendrá que ir a Hacienda, digamos, y yo esperaría que a fines de abril, no hay más fecha tampoco, digamos, se vote, pero creo que va a ser un proyecto muy discutido y va a generar mucha división en la sala. Ahora, eso, bueno, normalmente eso ocurre con los proyectos, pero en este caso se supone que en mayo tiene que estar listo, despachado, para poder cumplir con los plazos de la Corte Suprema. Mayo es pasado mañana, prácticamente. Exactamente, pero no puede una solución legislativa, no se puede construir con una presión de esa magnitud, digamos, porque aquí lo que hubiese correspondido es que el fallo de la Corte Suprema se aplique. El gobierno solicitó una prórroga y por tanto es el gobierno, él es el responsable principal de que ese fallo se aplique de la manera más adecuada posible. ¿Habría que pedir otra prórroga? Dado que lo más probable, como dice usted, es que no va a estar esta ley corta. Yo creo que si el gobierno evaluase con habilidad, con inteligencia, con el sentido, midiendo el ambiente, digamos,
cómo expresarlo de una manera lo más sensible posible, y lo hiciera y se da cuenta de que no tiene los votos para aprobar el proyecto como lo ha presentado, yo creo que cualquier medida que se tome es adecuada. ¿Y se ve que hay, más allá, salgámonos de este proyecto en particular, pero en general, se ve que hay esa visión, esa coordinación, esa inteligencia, esa sensibilidad en el gobierno ahora en la toma de las decisiones? A veces falla y uno ve que hay demasiada tensión. Y la tensión en política no es buena porque hace que precisamente uno pierda sensibilidad. Sí, es como la vida, digamos. ¿Ah? Si uno no tiene el cuerpo adecuadamente percibiendo las cosas, digamos, obviamente pierde sensibilidad. Yo pienso que el gobierno está pasando hoy día por un momento muy complejo y eso hace que pierda sensibilidades a la hora de entender lo que está pasando y cómo maneja mejor las situaciones. Bueno, hay casos que se han puesto también más complejos. Criterio TOA inicialmente es un criterio que consiste básicamente en que alguien que sea formalizado, un funcionario público, tenga que dar un paso al costado de su cargo, pero justo en medio de esa discusión, si era justo o no, si era una condena anticipada o no, tenemos el anuncio de la formalización del alcalde Jadwe, de lo que le pone presión a su partido, si bien él no es un funcionario público de Así es. gobierno. Bueno, igual lo meten al mismo saco e incluso han pedido que le congelen la militancia. ¿Cómo lo complica el gobierno? Bueno, como ellos pidieron, parece el congelamiento de la militancia de algunos RD en su minuto, digamos. Yo creo que eso tiene que ver algo con el cómo uno mira las cosas también, ahí con qué velocidad lo hace. Creo que es una equivocación esto del criterio TOA, especialmente para el mundo de la justicia, ¿no? Porque uno tiene que ser muy respetuoso de cómo impera la justicia y cómo se aplica la justicia en Chile. Y en mi criterio, digamos, uno tiene que evaluar caso a caso con mucha delicadeza cuáles son las responsabilidades que cada uno asume y las que le corresponden, digamos. Porque si usted mañana, por ejemplo, tomó una decisión institucional y eso generó algún problema, como por ejemplo en el caso del general director de Carabineros, o frente y lo compara con el caso del director general de la PDI, donde hubo francamente hay una violación del secreto, de la inteligencia, puso en riesgo el funcionamiento del Poder Judicial. Bueno, uno dice, ahí hay responsabilidades personales gravísimas. En cambio, en lo otro, hay una discusión institucional. Entonces, ¿dónde se aplica el criterio TOA? ¿En uno o en otro? Yo creo que es una equivocación de la ministra. Lo digo francamente, un ministro del Interior no puede decidir, sino por la vía procesal, dejar que que las instituciones funcionen correctamente y evaluar caso a caso, por supuesto. Ahora, obviamente esto pone en aprieto, en este caso de sorpresa, al alcalde Jadwe, prontamente, eventualmente al general director de Carabineros. O sea, es un criterio que ha generado muchas críticas dentro Y del qué pasa oficialismo. qué pasa si, por ejemplo, a Crispi o a alguno de ellos, digamos, lo formalizan? También va a operar el criterio en ese sentido. Entonces, esto está muy cerca de la moneda, pues está al lado de la oficina del presidente. Eh, por eso hay que tener mucho cuidado. Y quizá algunos dirán que es una forma de sacárselo, en vez de pedirle la renuncia, sacarlo. Bueno, hay un Ah, criterio pero objetivo, tendrán que eso, salir. eso suena feo, eso suena muy a debilidad, ¿no? Es Como que a a no tener veces coraje para tomar la decisión de eso. así es. Y eso sí que es feo. En un gobierno eso no se puede hacer, porque lo que transmite es debilidad absoluta. Y un gobierno no puede, en ningún caso puede ser débil. Mire, yo toleraría que un gobierno se equivoque y logre, ¿no es cierto?, revertir las equivocaciones. Pero lo que un gobierno no puede dejar de hacer es tomar decisiones. Ayer conversábamos con Flavia Torrealba, ella es presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, y ella decía algo que más o menos va en la misma línea a propósito del general director de Carabineros. Decía, si es que el gobierno considera que él es un mal elemento, que hace mal su trabajo, tiene que sacarlo. Y si ellos deciden que tiene la confianza y que lo está haciendo bien, lo tienen que dejar. Pero esto no puede depender si lo formalizan o no. Obvio. Por lo demás, la presunción de inocencia, que solo depende de la voluntad o del criterio de un fiscal, no hay un doble chequeo, o sea, esto se puede incluso usar para ir eliminando rivales Por políticos si supuesto, la lo usan a fiscalía, un denunciar fiscal error. podría operar, digamos, aquí contra el gobierno, claramente, digamos, y afectándolo de manera muy significativa. Entonces, por eso que es poco feliz la intervención de la ministra del Interior desde ese punto de vista. Y yo creo que debiesen aclararlo luego y terminar con este famoso criterio que no sirve para nada, digamos,
y solo enreda las cosas. Finalmente, y muy breve, homenaje al presidente Sebastián Piñera, ¿qué le parece se va a hacer en la Cámara? Algunos dicen, puede ser una alternativa o una oportunidad para que algunos se reivindiquen después de haberlo querido sacar estando en la presidencia. Cada uno tiene que asumir las cosas que ha hecho y dicho en el pasado, digamos. A nosotros como presidente de la Cámara, yo de manera muy gustosa además, voy a recibir a la familia y vamos a dirigir el homenaje en la Cámara, cuidando de que se mantengan todas las formas como corresponde. Este es un homenaje al presidente de la República, igual como lo hicimos en el caso del presidente Allende. eh, no va a permitir hablar en contra del homenajeado porque no corresponde. Esta es una instancia para elogiar, digamos, la tarea del homenajeado. Y eso creo yo que va a marcar, tiene que marcar un punto de inflexión en la conducta y en el comportamiento. A Ya lo otro propósito, es materia de la conciencia de cada uno. a propósito de cómo comenzamos nuestra conversación con el cambio de tono que hemos visto en la Cámara. Así es. Muchísimas gracias por conversar con nosotros, que tengan unos muy buenos últimos días en la presidencia de la Cámara. Muchas gracias a ustedes, un agrado como siempre. Igualmente, muchas gracias. Los dejamos invitados a que sigan informándose con nosotros aquí en emol.com.